Porque vivir en mente y en cuerpo sano es lo mejor para tu salud. Amor 100.1 presenta A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez. Este programa es patrocinado por Farmacias ISA. ¡Qué alivio! Comunícate a Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. Buenos días, hola, muy buenos días, ya estamos aquí al aire en este sabadito ya alegre, soleadito, muy rico, todos, espero que todos preparados para escuchar un tema muy rico del que se me antojó mucho hablar con el doctor Lauro Suárez Alcocer y que es muy propio para estas épocas en que pues ya los chamacos salieron de la escuela, ya van a estar en la casa, ya nos van a empezar a poner a las mamás tensas, ansiosas, el corre, pues ya no de las llevadas y traídas de la escuela, ¿verdad? Sino el corre de limpiar la casa, de a ver ahora qué les hacemos para tenerlos entretenidos. Y todo esto me va a originar a lo mejor más estrés, más ansiedad, a lo mejor la programación de unas vacaciones, que uno dice que vacaciones son para relajarse y luego resulta que son más estresantes que estar en casa. Así que hoy hablaremos de lo que es la ansiedad, los ataques de pánico, que son las angustias. Es normal sentirme de repente como que el corazón me late muy fuerte, me sudan las manos. Cuando veo una situación que me puede alterar, por ejemplo, que una amiga esté pasando por un duelo y que yo me refleje y yo lo empiece a sentir, o me pongo tan ansiosa, por ejemplo, cuando voy a presentar un examen de titulación, o me voy a presentar esa entrevista de trabajo. Es la misma ansiedad que da cuando descubro que mi marido me es infiel. ¿Será lo mismo que yo siento en el momento en que estoy velando a mi mamá o a un hijo? Hoy vamos a hablar de qué es lo que nos puede provocar esos ataques de pánico, de ansiedad, y si son normales sentirlos o en qué momento se vuelve una enfermedad. Le doy los buenos días a mi querida Paui, en ausencia hoy de Salomé, que está de vacaciones. Ella sí está bien desestresada en su casa escuchándonos. Un abrazo, querida Salomé, y bienvenida, querida Paui. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Atenta del tema. ¿Ansiosa? Ansiosa, un poquito. ¿Te has sentido así como lo estamos describiendo, Paui, alguna vez? Pues yo creo que algunas veces, ¿no? Ciertas personas tenemos nuestros momentos de ansiedad. Así es, hoy vamos a ver hasta qué punto es normal y hasta qué punto ya tenemos que ir al doctor, o a lo mejor irnos a desestresar por allá. Servirá la yoga y servirán los ejercicios y servirá todo esto, porque en honor a la verdad se lo voy a preguntar al doctor Lauro. La yoga a veces para las personas que somos un poquito ansiosas nos desespera, nos aburre, nos pone más ansiosas. La verdad, hay ciertas actividades que en lugar de calmarnos nos estresan más. Entonces, hoy vamos a verlo con él. Y querida Paui, ¿a dónde nos pueden escribir aquellas personas que se sientan identificadas hoy o que quieran hacer una pregunta al doctor Lauro? Se pueden comunicar a través del teléfono en cabina 923-7222. Y 924-8332 es el otro número que tenemos aquí en la cabina, por si usted lo quiere marcar, que es el que creo que en este momento está funcionando, 924-8332. Y con esto pues vamos a empezar de lleno. Buenos días. El especialista del día. Desde hace 10 años, los datos sobre salud mental en México son alarmantes. Según los datos de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, levantada en 2003, los trastornos más frecuentes identificados en la población de nuestro país fueron la ansiedad con el 14.3%, el uso de sustancias 9.2% y los trastornos afectivos 9.1%, siendo casi igual la cifra de padecimientos entre hombres y mujeres.
La insuficiencia de servicios, aunada a la falta de cultura de cuidado de la salud mental por parte de los mexicanos, nos ha llevado a ser uno de los países que presentan los niveles más bajos de búsqueda de ayuda por parte de quienes padecen algún trastorno mental o de personalidad. Con nuestra querida Paui, que está bastante interesante, ¿no? Es importante ver y diferenciar, sobre todo, porque cómo nos puede conflictuar hasta buscar, bueno, a mí me pone ansiosa saber qué significa la ansiedad y los ataques de pánico, Lauro, porque como que buen día. Más ansiosa me pongo. No, tranquila, buenos Más días. ¿Sabes que eso... Buenos días a ti, Paui, buenos días, bienvenida. Y, a ver, también puede ser, Eli, por tu propia personalidad. Hay gente que no le preocupa esto que estás diciendo. Entonces también vamos a ir entendiendo que a cada quien nos preocupan cosas diferentes, y que también depende de nuestra educación, de lo que vivimos en casa. Si a ti no te preocupa algo que debes hacer, ¿a mí por qué debería preocuparme, Eli? Claro. Bueno, si eso que tú no haces me va a afectar a mí, entonces sí me debería preocupar. ¿Me explico? Y esto porque tiene que ver también con lo que pasa en las casas con nuestras familias. Ya ves que tratamos de aterrizarlo para que nos sea útil y más aquí la información. La cultura mexicana. Lo que le pasa a mi hijo. Entonces dices, tengo que enseñarle a mi hijo, a mi hija, a luchar por lo que tiene. Exacto. ¿Es correcto? Correctísimo. Pero el problema, ¿no?, es qué tanto también, qué medida tenemos, cuál es el límite para esa lucha y qué tanta ansiedad vamos a generar en la persona. Entonces, te tengo, Eli, que enseñar a luchar por lo que tú quieres, pero también te tengo que enseñar que existe la ansiedad, ¿no?, que hay estrés que nos va a llevar a una ansiedad y nos va a llevar a cambios. Repito, te voy a enseñar a que luches por lo que quieres, que no seas una conformista, pero que en ese camino pues te puedes topar con la ansiedad. Pero además la ansiedad me la puede desarrollar mi mamá o mi papá, y independientemente también, ¿no, Lauro? Puede ser que me hayan exigido demasiado, puede ser que esperaban demasiado de mí, y esa constante presión a la que me someten. O que tú pienses que esperaban demasiado de ti, también. ¿Qué tanto, no? Entonces uno va como que dosificando esas cantidades de... ¿Qué es adrenalina? ¿Qué es? Vamos dosificando cantidades de adrenalina, cortisol, cantidades de oxígeno incluso, Eli, o sea, y de dopamina también, porque hay fenómenos que parecen ser muy buenos, que dices, bueno, pues deberías estar feliz, sí, pero como dicen por allá, te sacaste la rifa del tigre, ¿no? Porque entonces, bueno, ya eres directora de la empresa, pero pues es un cargo importantísimo, fuerte, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, los padres nos preocupamos porque nuestro hijo, nuestra hija sea exitosa y queremos que luche. ¿O tú quieres, alguien nos gustaría un hijo o una hija mediocre? No. No, ¿verdad? O sea, queremos a alguien que sea exitoso y hay cierta demanda. Entonces, eso también lo tenemos que ir equilibrando con la situación que viven los hijos y con su personalidad. Entonces, conociendo a los hijos, también las situaciones, Eli, que en nuestra mente imaginamos, porque muchas veces los peligros de la vida actual, cotidiana, no son reales. O lo que para ti es un peligro, para mí no lo es. O un peligro actual al que yo le tengo miedo, a lo mejor no es de hoy, es de hace muchos años y que no se ha resuelto. Y hay gente que dice, bueno, tranquilo, nada más concéntrate y respira. Y claro que sí, es cierto, eso funciona durante un tiempo. Ya cuando hablamos de trastornos de ansiedad, entonces ya no es tan fácil como decir, respira, tranquilo, concéntrate. Contrólalo. Y más puede. Ahí, tengo que entender tu forma de pensar. Pues mira, cuando regresemos vamos a ver ejemplos, lo vamos a aterrizar más, como dices, lo dijiste hace un momento, para que todos entiendan, porque para mí me da igual si es un ataque de ansiedad, porque yo me siento y para mí todo lo que me desate
todo esto me pone muy mal. Y puede ser nerviosismo, puede ser hiperactividad, puede ser las prisas, el estrés, como puede quieras. Puede ser que se aprendiste, incluso, ¿no? Entonces quiero ver hasta dónde es patológico y hasta dónde no. Regresando del corte, no se vaya, les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. Ya volvemos. Después de un break, regresamos para seguir tomando consejos a tu salud. Puedes mejorar tu calidad de vida si escuchas A Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Volvemos. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. El especialista del día. En México, menos del 20% de quienes presentan algún trastorno afectivo acude a algún médico para buscar tratamiento, y quienes sí no lo hacen pueden tardar hasta 14 años antes de acudir en búsqueda de algún tratamiento. Lo anterior se suma a la ausencia de una política efectiva de atención en todo el sector salud, pues de aquellas personas que sí acuden a un médico para ser atendidos por trastornos mentales o afectivos, únicamente el 50% recibe un tratamiento médico mínimo adecuado que consiste en un mínimo de 4 sesiones de psicoterapia o al menos 2 visitas con un psiquiatra, recibiendo tratamiento con fármacos durante algún periodo. Estamos aquí de regreso hablando de la ansiedad, los trastornos de ansiedad con ¿quién creen? Nuestro psiquiatra de cabecera, que además es psicoterapeuta, especialista en problemas de ansiedad, de depresión, porque creo que son las dos emociones más importantes por las que atraviesa un ser humano, Lauro. Sí. Y a mí me queda la duda, como a muchos que me están escribiendo, y yo creo que era la misma duda que yo tenía. ¿Hasta dónde mi ansiedad vamos a catalogarla? ¿Es normal? ¿Y en qué momento se me desborda y se sale de esta normalidad? Porque para mí normal podría ser que me pongo tensa si yo sé que mañana tengo un examen. Yo sé que tengo o soy invitada para hablar en público para alguien, Lauro. O puede ser que a mí me pasaban a dar el tema. Y a mí el tema de hablar en público, pues a mí me pone muy ansiosa. Vamos a suponer, ¿no? A ti, por eso decíamos, exacto, Eli, que depende de la personalidad. Okay. Empezamos diciendo también que depende de la educación que has recibido, del ejemplo que has tenido. ¿Sí? Si vives en una casa que pudiéramos considerar de gente exitosa, okay, ¿de acuerdo? O quizás hay casas en donde, por ejemplo, no se permite descansar. O sea, no hay lugar para el descanso. Claro, y ponte, ¿no?, a trapear, y ponte a sacudir, y ponte a acomodar tu cuarto, y todo eso. El descanso necesario, ¿verdad? Y empiezo yo, y ya terminaste, y no has terminado, y me tienen presionada y presionada, exacto, y eso me va a hacer desarrollar. No, descanso no en exceso, sino en equilibrio. Y aquí es lo mismo. La ansiedad, Eli, es una respuesta emocional. Claro que te dice que es una emoción. Es una emoción. La ansiedad es una emoción, igual que la tristeza. Okay, son perfecto. Emociones. No estamos hablando de enfermedad todavía, para nada. Ansiedad es un fenómeno completamente normal que nos lleva a la supervivencia. Hay gente que dice, bueno, la diferencia entre el estrés y la ansiedad, bueno, el estrés es un fenómeno quizás de la vida cotidiana, laboral, familiar, que te lleva a una respuesta de ansiedad, ¿no? Okay. La misma OMS lo define como el estrés, incluso como una emoción que te lleva a la ansiedad. Bueno, ahí sí hay cierta discusión entre cuál viene antes y cuál después. Sin embargo, sí existe más consenso en que el estrés cotidiano, el estrés cualquiera, nos lleva a una respuesta de ansiedad que es completamente
normal. Ahora, cuando la ansiedad es exagerada o cuando ya no puedes tolerar, Eli, lo que antes tolerabas. Pero a ver, vamos a dar ejemplos para que la gente lo entienda más. ¿A qué le puedo llamar que ya está exagerada mi respuesta a la ansiedad o que estoy sufriendo un ataque de ansiedad? Bueno, esto que decías, ¿no? Estás teniendo una respiración demasiado rápida, que estás teniendo ya la sensación de que te vas a morir, o estás teniendo taquicardia, con palpitaciones. ¿Tengo motivo o no tengo motivo? Puede haber un motivo, puede no haber un motivo. En el trastorno de ansiedad ya no hay un motivo. Eso iba, pero si tengo un motivo, entonces es una respuesta normal de mi cuerpo. Normal de tu cuerpo. Por ejemplo, veo una cucaracha, por decir, ¿no? Un ratón y me da pavor, esa es una respuesta, no, podríamos decir normal. Podemos decir, sí, normal. Sí, hasta cierto punto hay peligro. Okay. Pero ahora, si yo, sin tener un agente que me provoque esta respuesta, normalmente las tengo, palpitaciones, sudoración, la respiración, la angustia, el sentir, eso ya es anormal. Que yo estuviera todo el día, por ejemplo. Sí, se considera anormal, desde luego que sí. Hay gente que lo empieza a tolerar, aún así, Eli, aún así sufriéndolo, lo toleran y sigue pasando el tiempo y pasan los años y entonces ya vienen los daños al organismo. Que ahí es donde quiero comentarte el asunto de la fisiología o del funcionamiento del cuerpo, porque la ansiedad es una respuesta, una emoción defensiva al estrés cotidiano y lo venimos sufriendo desde hace muchos miles de años. Y eso es porque, pues bueno, el hombre primitivo necesitaba defenderse y para eso, pues bueno, viene una respuesta del cuerpo, Eli. Hay un ataque o sospecha de un ataque y ¿qué es lo que pasa? Empieza a liberarse el torrente sanguíneo, algo que todos hemos oído que se llama la adrenalina. Así es. ¿No? Bueno, pues entonces se necesita que nuestros pulmones se expandan más para jalar más oxígeno, porque esos músculos que están preparados para luchar o para correr necesitan más oxígeno. ¿Sí? Entonces vamos a respirar más rápido, vamos a ampliar más la entrada de oxígeno. La adrenalina lleva a la taquicardia, que se acelera el corazón para que la circulación se haga más rápida y vayan cargando como si fueran camioncitos más oxígeno también. ¿Sí? Okay. Entonces el corazón se tiene que acelerar. Eso lo hace la adrenalina. ¿Sí? Bueno, también tenemos otra sustancia, el hígado libera otra sustancia que simplemente la conocemos como glucosa o el azúcar, ¿no? Bueno, entonces imagínate que está liberando toda esa glucosa. ¿Por qué? Para la energía que necesitan los músculos, que necesita el cerebro, para estar alerta. ¿Sí? Esos músculos no funcionan con otra cosa más que con la gasolina, y la gasolina que tienen los músculos es la glucosa. Entonces se va liberando glucosa al torrente sanguíneo también, ¿no? Bueno, también sucede que necesitamos toda esta energía, concentración, entonces deja de llegar tanta suficiente sangre al estómago y a los órganos internos, Eli, porque si no, ¿cómo nos vamos a concentrar? No se necesita tanto en esa zona. Claro. Bueno, esos son los fenómenos hasta cierto punto, y hay muchos más normales, pero pasa todo eso en un instante, porque tú sientes el peligro en segundos. Sí, se acelera, se hinchan las fosas nasales, cambio de temperatura, empiezo a respirar, desde luego, para jalar más aire, empiezas a sudar claro, porque tus músculos necesitan refrescarse, porque recuerdas que todo trabajo nos lleva a calor corporal, hay que refrescar, entonces el sudor refresca la maquinaria. Fíjate cómo todo está enlazado y todo sin darme cuenta. Y sin darte cuenta. Okay. Pero eso es una respuesta normal con un fenómeno real de hace miles de años. Suponiendo que es porque que un perro me está ladrando. Sí, vamos a suponer. Exacto. O acabo de chocar. Acabas de chocar, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Entonces necesitas concentrarte. ¿Qué hago? Hablar al abogado, hablar a la aseguradora, y si el herido está enfrente de mí, hablar a la ambulancia. Entonces, esa es una respuesta, diríamos, hasta natural de cualquier persona. Sí, y pusiste un ejemplo moderno, pero si te está atacando un perro, un oso, ¿qué haces? Claro, luchas, corres. O me desmayo. O te desmayas. Sí, ¿no? La verdad. Entonces te paralizas. Y ahí me hago pipí. Exacto. Eso es ansiedad, ¿no? Okay. Y te sirvió para sobrevivir. Ahora, dime una cosa. Así como estamos dando estos ejemplos tan claros,
de peligro. Ajá. Dime, Lauro, si así vive una persona realmente con esta enfermedad, trastorno, como quieras llamarle. Así vive todo el día. Sí puede vivir No así puedo todo creerlo. el día. Claro que sí. Dios mío. Sí. ¿Y quién aguanta una persona y así, bueno, Lauro? si tu cuerpo lo va tolerando, llega un momento en que toda esa ansiedad se concentra en un momento y de forma explosiva o paroxística se presenta, y eso se llama trastorno de ansiedad. ¡Qué horror! Que lo conocemos también como angustia o ataques de pánico. Pero si no se libera de esa manera, en la vida cotidiana, Eli, ¿de qué nos debemos de cuidar? Nos debemos de cuidar de que todos estos fenómenos estresantes... Sí, claro, no nos desborden. Exacto. El Entonces, tráfico, que descansemos, el calor. que vayamos también haciendo conciencia de que los peligros no son tales, o no son tan fuertes. O que debo de ser más que va a pasar, porque si no, claro, todo esto que dijimos que era en beneficio del torrente sanguíneo, la respiración, la glucosa en la sangre, todo eso se convierte, se revierte en veneno. En veneno, porque claro, imagínate me intoxico de eso. Imagínate, sí, te empiezas a cocinar en tus propios jugos. Qué horrible. Entonces, sí, claro, estas me empiezo a morir yo solita porque tanta liberación, me imagino, de adrenalina, de cortisol, sí, de... ¿Qué más dijimos? Entonces, estamos de glucosa en la sangre. Oye, me va a matar. ¿Sí? A la larga esto me va a venir a matar. Exacto. ¿Por qué? Porque si hay tanta glucosa en la sangre, claro, y no se está utilizando, sí recordamos el fenómeno de la diabetes, así ¿verdad? Es. Y hay otro órgano que se llama páncreas que empieza a liberar insulina que favorece para que se controle esta glucosa o azúcar que tenemos en la sangre. Y de ahí que dicen que luego me volví diabético de un susto, por decir. Exactamente. No era el susto, era tan ansiosos que somos, tanta glucosa que generamos. Y tanta liberación. Así es. ¿No? Nos induce a esto. ¿Qué pasa? Porque también se eleva la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Hipertensa. Exactamente. Entonces, tanto tiempo con este tipo de fenómenos nos lleva a taquicardias, hipertensión, o se te sube la presión del cuerpo. Y otro fenómeno, ¿qué pasa con el estómago? Dijimos que no se necesita gastritis, claro, porque llega menos sangre a esa zona del estómago, que es la parte más interna, se debilita y eso favorece también a estas enfermedades como la gastritis. Muy interesante. Ya nos vamos. Les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud, y yo les recuerdo que estamos hablando de ansiedad. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. A Tu Salud te presenta Por Tu Sonrisa. Cuando un miembro de la pareja sufre un trastorno de ansiedad, la relación puede tomar dos direcciones totalmente diferentes. O bien, la ansiedad puede desestabilizar a la pareja hasta el punto de la separación. O bien, el problema de ansiedad puede reforzar y consolidar a la pareja gracias al apoyo prestado en los momentos difíciles. Y es que un trastorno de ansiedad en la pareja no es fácil de llevar. Aspectos como la inseguridad, el temor, la autoexigencia, el deseo de tenerlo todo bajo control y una percepción pesimista y negativa del día a día pueden convertir la convivencia de la pareja en un auténtico infierno. No. O sea, ¿estoy en un campo de batalla o estoy en mi casa? Qué horrible tener a la pareja que sea tan ansiosa, que todo lo quiera bajo control, que todo sea rápido, sea ya, sea en el momento, sea a las 8 de la mañana, porque así lo dije, porque a esa hora nos vamos, porque a esa hora sale el sol, porque ya no alcanzamos el hotel, ¿te imaginas? Sí. O sea, porque una cosa tiene una lógica, Eli. Y que te voy a decir algo, que
podría entender que hay gente que es ansiosa porque así creció siendo ansiosa, pero tampoco llegar a los límites de sargento, pues a eso voy. Eso. Bueno, O sea, entonces digo, no pasa lo que nada. decíamos y lo que hemos dicho todo el tiempo, creo, desde que empezamos el programa hace años, ¿cuántos? Ya ni me acuerdo. 6 años. 6 años, ¿no? Es el equilibrio, ¿no? El equilibrio. Tan difícil de conseguir, Laura, porque en mi casa igual pude haber tenido padres, por decir, como autoritarios. Exigentes, autoritarios, y pude haber tenido controladores. padres bastante flojos, Bueno, la verdad, por que todo se ejemplo, les resbala, sí. mantequillas, y yo soy igual de mantequilla, ¿no? Ujú, O sea, sí. ahora, ese mantequilla con esa personalidad hiperkinética, ¿cómo le puedo decir? Sí, Ansiosa, hiperactiva, ansiosa, qué choque sí, tan controladora, fuerte, Dios demandante. Fíjate cómo hay Qué diferentes terrible, personas. qué Hay terrible. gente que es controladora, que es demandante, hay gente que es autoritaria, hay gente que llega a estados de pasividad pero extrema. exagerados, Eli. y que detonan a un hiperactivo tremendamente. Hay gente Lo que decíamos muy de la lenta, pareja, ¿no? muy lenta O para hacer. en las familias. Sí, Yo sí, sí. soy muy activo y mi hija o mi hijo es Madre pasivo, ¿no? santísima. Entonces puede ser desesperante. Muy Por eso desesperante. decía, sí es muy importante. Entendimos ya estos fenómenos biológicos o que nos le pasa al cuerpo a través de la historia, y que era necesario que el cuerpo tuviera toda esa adrenalina, todo Sí. ese cortisol. Pero para ante ese situaciones Ah, peligrosas. Sí, Eli, pero bueno, ¿Verdad? aquí es donde viene Pero la ¿qué tal si no he interpretación. cocinado? Y para mí eso es un estado de peligro. Puede ser, ¿No? sí. Que ya es la sí, hora sí. de ir a recoger a mi hijo y eso es una cuestión de peligro. Sí. Eli, por eso tengo que entender a mi Claro, paciente. Y por eso claro. cada persona es diferente. Lo que para ti es peligro, para mí no lo es. Exacto. O sea, pero para ti sí es peligro, porque si la comida no está a la hora, vas a recibir una serie de gritos, improperios. Sí, a lo mejor tengo Sí. en casa violencia Exacto, familiar. entonces yo tengo que entender todo este fenómeno Claro. para poder comprenderte, y no es nada más, a ver, respira bonito, No, tranquila, sí, claro. ¿no? O sea, Supera, lo vas a vivir, supéralo. lo vas a superar. Exacto, Sí, claro. a veces estos fenómenos Échale son complejos, ganas. échale ganas. Échale ganas, es que no le ¿Qué echas tal, ganas. no? A todos los que nos escuchan que Sí. tienen un No, episodio no. depresivo y No, le no. échale ganas, No, se o sea, siente Quieres horrible. cachetear a la persona que está enfrente y que Sí, te pues, dice, pues claro, échale que le eche ganas, ganas. ¿no? Pues si no es de echarle ganas muchas veces. O Eli también, no tomes tus medicamentos, tú puedes solo. Dios santo. Señor, señora, si está indicado por un médico, que tome sus medicamentos. Pero por ¿sí? supuesto, O sea, hoy por hoy es sabemos. una imprudencia. Es una imprudencia que yo, aunque sea médico, Eli, No, qué bueno que lo y dices. no lo hago, es una imprudencia que yo quite un medicamento para la presión arterial, Ujú. porque le tomé la presión en mi consultorio, que sí lo hago, Ujú. y veo que la presión está bien. Entonces, porque no soy el especialista que está Claro. atendiendo, puedo hacer una sugerencia y puedo hablar con su Con su médico. internista, con su Ujú. cardiólogo, con su médico, pero es una imprudencia. Entonces, vamos Ahora a imagínate ser que lo dice la conscientes. comadre y lo dice la prima, ya para qué te tomas esa medicina. Bueno. Y lo mismo, te van a hacer adicto. Qué bueno que hablas de las pastillas. Pues nos estamos brincando, pero No, es muy importante porque importantísimo, estamos Eli. en este segmento que me gusta de las ansiedades cuando son reales y cuando son imaginarias. Fíjate que en Sí. la clínica nosotros yo convivo diario con gente ansiosa, todos los días. Gente que le teme al dentista, que le tiene terror a las agujas, gente que ha escuchado que ya maltrataron a otra, gente que le tiene sonidito miedo al del- zzzz, ese sonido del bzzz. Tú lo hiciste mejor que yo. Es que yo, como lo digo con cariño. Y imagínate que yo dijera, ay, señor, no sea exagerado, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? O sea, no puedo decirle eso. No, sí, ¿qué le pasa? Señor, ¿qué le pasa? ¿A qué le tiene miedo? O sea, Miedo a su esposa, ella sí lo maltrata. Claro. Yo le voy a cuidar sus dientes. ¿Cómo entonces, cree? Claro, muy buen ejemplo. Entonces, hay que entender a las personas que esos miedos muchas veces vienen o de experiencias traumáticas Así del pasado, Sí. que sí son reales. Claro. Sí pudo haber tenido un dentista que sí lo maltrató, pero por supuesto. Desde luego que sí. O ajá. porque mi mamá me ha contado que cuando ella era chica le arrancaban las muelas sin anestesia, o porque mi amiga me contó. Y entonces ya voy muy sudorosa, agitada, y yo en el consultorio he tenido que incluso indicar
Sí. o cancelar la cita, yo prefiero eso, Lauro, Sí. y que se tomen un ansiolítico previo a que vayan al consultorio o desde una noche antes. Le tienen terror, toda la gente me dice, me voy a volver adicto con una pastilla, y les ¿qué hemos dicho siempre de las pastillas? O sea, exacto, o sea, si Si está están indicada, indicadas. adelante, tu médico sabe por qué te las mandó y te debe de explicar, eso sí, porque lo está Claro. indicando. Ante cualquier duda, prefiero explicar a la siguiente consulta o explicarle al familiar por qué está tomando o por qué indiqué ese medicamento. Pero ahí es está importantísimo. Este ejemplo que estamos dando, perdón que te interrumpa, Sí. habla de que a veces hay situaciones reales que sí sucedieron, por los que tengo miedo de ir. Y llámale dentista y puede ser el marido y puede ser cualquier Puede ser situación. y El cualquier examen. especialista, el examen en la escuela. Claro, el pasar a hablar en público, vamos a Sí, suponer que en el trabajo. Entonces, hay cuestiones que son reales, que este miedo sí viene de algo que Sí. yo viví en el pasado, pero hay cuestiones que solo están en mi imaginación. Y hay cuestiones, Eli, que solamente tú vas a entender. Ujú. Sí, porque Ajá. porque no me lo has dicho. Entonces, si yo no tengo todo el continente, o todo el contexto. universo, el contexto de lo que le está pasando a la persona, no le puedo decir que suspenda un medicamento que tiene indicado. No le puedo decir nada más, haz esto o haz aquello. Como también Por eso tú- es que es complejo. Como también es importantísimo señalar, y en eso sí, yo se los digo por experiencia propia, yo recuerdo hace un año más o menos, Lauro, año y medio, cuando te llamé desesperada, que te dije, Lauro, me estoy ¿Cómo dices? muriendo. Así, ¿Y qué Laura. había pasado? Pues bueno, había tenido 3 fallecimientos en la casa, es Ujú. verdad, y yo me sentía que yo seguía, o sea, Exacto. Entonces eso te llevó a un contexto, a un tipo de pensamiento que era un pensamiento catastrófico y obsesivo. Entonces la gente se pone obsesiva, que ese es otro fenómeno del que hemos hablado, que hay que retomar. Se pone obsesiva con ciertas actitudes, con ciertas cosas, y eso no te permite. Obsesivo significa que está pasando por tu mente muchas veces, se quita, regresa, y te genera ansiedad. sí, angustia. Angustia. Sí, yo sentía que me oprimían el pecho, yo estaba sudando, yo te dije, no dejo de temblar, estoy agitada. No, siento que me voy como que algo malo va a pasar si salgo a la calle. Exacto, entonces decíamos, Eli, en ese momento, miedo real o imaginario. Bueno, Y me mandaste un ansiolítico. exacto. Y quiero decirles algo a todos aquellos que tienen miedo de los ansiolíticos. Fue una maravilla. En ese momento no hay respira profundo, échale ganas, cálmate, haz yoga. En ese momento hay que medicar al paciente. Sí, fíjate que a veces, no me gusta ser agresivo, Eli, pero cuando dicen, oye, suspende ese medicamento que te mandaron, te vas a hacer un adicto. Y, bueno, en algunas ocasiones le he preguntado a la persona directamente, muy bien, ¿sabe a qué dosis se debe de Exacto, administrar? exacto. ¿Sabe cuánto tiempo se debe de administrar? ¿Sabe cómo funciona ese medicamento en el organismo? No, doctor, pues no, porque el que estudió eso es el médico. El médico. Y por eso es que tanto se le teme, la palabra psiquiatra para mí siempre es muy representativa, porque quien te ve es un médico encargado de la salud mental. Y si estamos hablando Claro. de una ansiedad, de estrés, de ataques de pánico, pues los angustia. especialistas, Ujú. desde luego hablando médicamente, que también hay psicoterapeutas, pues son los psiquiatras. Claro, los psiquiatras. Ante un ¿no? estado de pánico, de Y alerta. trabajamos con los psicólogos. Eli, Exactamente, claro. en conjunto. Sí, sí. Y hay psiquiatras, psicoterapeutas como tú, que manejan las dos situaciones. Sí. Tú das terapia, pero también puedes recetar los medicamentos. Exacto. Sacas de un cuadro agudo a un paciente, ¿no? Así es. Entonces, esto es importante señalarlo para que sepan que cuando uno va a un médico hay que confiar en ese médico. La palabra psiquiatra ya deje de dar miedo. Hay situaciones alarmantes, preocupantes de Es un miedo imaginario. Es un miedo imaginario, exactamente. Voy con el psiquiatra. Entonces, poco a poco yo creo que la sociedad se va a ir abriendo más a este tipo de terapias y de tratamientos para que puedan salir adelante. Y desde luego todos aquellos que están pasando por duelos, Lauro, necesario decirlo. También. Duelos, ansiedades, separaciones,
que consulten un médico, porque sabe una cosa, neta, de verdad, no vale la pena estar pasando ese trance tan feo. Yo se los digo por experiencia, cuando yo viví ese ataque de pánico. Fíjate que hay no vale la pena vivir una así. serie de circunstancias de estrés que nos llevan a la ansiedad, el estrés, te digo, en el empleo, en el trabajo. No vale la pena, claro que no vale la pena. Te estás desgastando la vida, pero estás me dejando puedo de volver, vivir. como tú dijiste, me puedo volver diabética, puedo tener problemas, hipertensa, diabética. ¿Qué tal que puedo fibromialgia, desarrollar cuadros de contracciones todo eso se musculares, relaciona y algo que conocemos actualmente, dermatitis, colitis, neurodermatitis, problemas de colon, gastritis. Entonces, ¿qué necesidad hay de que yo le esté dando en la torre a mi cuerpo por no querer tomar un ansiolítico? Pues Eli, hay gente que no lo cree. Hay gente que no lo cree. Hay gente que parece que preferiría, porque te pones obsesiva también con las enfermedades y crees que tienes cáncer y crees que tienes no sé qué y desfilas por todos los especialistas de... Los hipocondríacos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ese es un fenómeno también ansioso. Que hay que controlar. Bueno, vamos a ir a un corte, ahorita regresamos con todo esto, seguimos hablando y yo les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. Ya volvemos. Tómate un respiro. Agradece a la vida mientras volvemos. A tu salud. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A tu salud. Una pareja informada sobre lo que supone un trastorno de ansiedad, sobre sus posibles consecuencias, que reconoce sus síntomas, que está al tanto de los tratamientos, que observa qué remedios son efectivos y que comprueba cómo progresan juntos en la recuperación, será una pareja capaz de afrontar y superar la ansiedad. No, bueno, es que yo con este programa ya me puse más ansiosa, Laura. Dame la lista de qué podría ocasionarnos o desatarnos o detonarnos ansiedades, pero vamos a poner, para que no se sientan mal todos los radioescuchas, miren, no quiere decir que permanente, porque si a estas vamos a decir todos, ay, pues todo mundo vive así, sí. La cuestión es que estas son las situaciones que nos pueden detonar ansiedad, entre comillas, normales. Todo mundo podríamos tener un ataque de ansiedad o sentirnos ansiosos, nerviosos, estresados ante estas situaciones. Eso es normal. Eso es normal, pero muy diferente que tú vivieras de manera permanente, ansioso, preocupado. ¿Qué más me decías? Estresado, preocupado, angustiado. ¿No? Con taquicardias, con dificultad para respirar. Hay gente que no identifica que esa opresión que tienes en el pecho, Eli, que no identifica que esas taquicardias o palpitaciones o frecuencia cardíaca alterada, esa respiración cortita o exceso de suspiros realmente es un trastorno de ansiedad. Provocado a lo mejor por la infidelidad de mi marido. Quizás, ¿verdad? ¿Verdad? No, es que eso está bien, sí. Hay que ponerle nombre. Hay que ponerle habría, nombre a eso. Exacto, ¿Por qué me siento así? Bueno, eso es lo que habría que entender. Claro. ¿Por qué mi marido está preocupado, ansioso y todo? Bueno, pues quizás hay cosas que no te he dicho. Pues a lo mejor el marido está preocupado y todo porque a lo mejor está casado conmigo nada más para tapar. Bueno, fíjate. A lo mejor es homosexual, claro. Pues claro, o sea, si le vamos poniendo nombre, vamos a ir entendiendo. Si vamos a eso, incluso el definir una preferencia sexual, para mucha gente es una fuente gigantesca de estrés. Bueno, es suicidio. O el no aceptarse, ¿no? El no aceptar una preferencia sexual. O el estar muy angustiado, muy ansioso, irritable. A lo mejor me drogo a escondidas de mis papás. Entonces, por eso decíamos, Eli, ¿cómo vamos a suspender medicamentos si no tenemos todo el contexto? Y además hay cosas que nos están generando estrés. Hoy día, a usted que nos escucha, nos están generando
estrés, cosas que no le hemos dicho a nadie. Hay cosas que tenemos como secretos, Eli, y que pueden ser generadoras de estrés. Pues esto que decías, sí, ¿no? Claro. El tener un amante, el tener el esconderme en el baño a chatear. Exactamente. No, porque qué necesidad. A lo mejor el estar teniendo relaciones sexuales con mi novio, yo soy una adolescente de 13, 14 años y no quiero que lo sepan, o el embarazo, haber quedado embarazada y ahora cómo se los voy a decir. Bueno, ¿no? Esta situación, ¿no? Clásica, tuviste relaciones, ya hasta ni me acuerdo de eso, fíjate. Tuviste relaciones y de repente no te baja. Dios no tienes tu menstruación. ¿Te imaginas? ¿No? Y crees que estás Qué horror. embarazada. No, y sabes que lo hiciste, pero ya te remonté a quién sabe cuántos años. No, pero es que uno trata de entender esa situación y dices, ¿qué desde hago? luego que sí, y de ahí Eli. vienen tantas... Tiene toda la lógica. ¿Y cuánto poder tiene el cerebro? Que tú lo sabes, se bloquea y no hay menstruación. Hasta que pasa un tiempo, a veces después de la boda, ¿no? Ujú. Después de la boda, entonces resulta que no estaba embarazada. Y ya para qué me casé, dices. Estamos exagerando un poquito, pero hay muchos fenómenos, A ver, Eli. échate la lista. Bueno, muerte del cónyuge es de los que causan más estrés, ¿no? Muerte del cónyuge, divorcio, separación, privación de la libertad, muerte de un familiar próximo, enfermedad o incapacidad graves, matrimonio. Fíjate, matrimonio, te pones... Oh, claro, los preparativos, el miedo al compromiso. Entonces una serie de cosas que dijimos, no son peligros reales, pero sino más bien cabeza. están en nuestra mente, ¿no? Ahora, o el imaginarte, la gente que anticipa tanta cosa, ¿no? O sea, no ha pasado, te lo estás imaginando. Claro, y sí. Y sí. Y si me subo al avión y se cae. Exacto. Y Anticipación. si acepto ese puesto importante y no doy el ancho. Anticipación. Y si me caso y no soy feliz. Se llama anticipación. Y si no puedo embarazarme. Es anticipación. Te estás anticipando y te estás preocupando de más antes de que pase. Y si repruebo el examen. Anticipación. Claro, todo esto es generar la ansiedad. Choco en la Perder calle. el empleo, reconciliación de la pareja, jubilación, enfermedad de un pariente, embarazo, problemas sexuales, llegada de un nuevo miembro a la familia, cambios importantes en el trabajo, fuentes de estrés, cambios importantes a nivel económico, muerte de un amigo, cambio de empleo, discusiones con la pareja, pedir una hipoteca, hacer efectivo el préstamo, ¿no? Cambio de responsabilidades, problemas con la ley, un hijo abandonado o abandonar el hogar, que el hijo se vaya, la pareja que comienza o deja de trabajar, se inicia o termina el ciclo escolar, cambios importantes en las condiciones de vida, en los hábitos personales, problemas con el jefe, cambios en los horarios del trabajo, cambios de residencia, cambios de escuela, cambio en la forma o frecuencia de las diversiones, cambio en la frecuencia de las actividades religiosas, cambios en las actividades sociales, una serie de circunstancias, vacaciones, Navidad, infracciones de la ley menores, una serie de circunstancias, Eli, y muchas más, infidelidad, que se cuentan como generadoras de estrés cotidiano. Generadoras, que no quiere decir que así se va a vivir eternamente, que esta es la diferencia. El ataque de pánico, entonces entendamos que es esa respuesta exagerada a la que estoy viviendo de todos los días, de cada día de mi vida. De cada día de tu vida. Ya exacto. no es el perro que me estaba ladrando, ya no es mi suegra a la que no soporto y la veo y viene a mi casa, que me genera estrés, no, es... ¡Qué mala! Pues vamos Tú a eres poner... suegra, ¿eh? Yo soy suegrita, a mí sí me quieren. No, pero suponiendo, o sea, yo voy a estar estresada sin motivo aparente, Lauro, porque para la gente no hay motivo, mi motivo está en la cabeza. Así es. De manera permanente, y eso es lo que a mí a la larga me va a traer daños físicos. Físicos, sí, emocionales. Además del emocional, pues ya lo sabemos físicos, que sí, pero sí. físicos, ya me van a discapacitar, me van a imposibilitar incluso a convivir con los míos. Y fíjate que ahí va a venir otra que nos vamos a quedar cortos del tema, que va a ser la segunda parte de este, porque el tema de ansiedad siento que va de más a menos. Si tú te pones a ver. Yo era una persona, no yo Eli Álvarez, estoy hablando en general. Yo era una persona sociable, que salía a todas las fiestas, que tenía muchísimos amigos, que iba a todos lados, y de repente algo pasó
porque dije, ya no voy a ir a todos los lugares, ya no voy a ir a todas las fiestas, a lo mejor se me murió alguien, vamos a suponer. Sí, entraste en una etapa de y ahora duelo, ya no salgo y me voy encerrando más porque además me empecé a sentir las palpitaciones y ya no quiero sentirlas. Cuando me doy cuenta, Lauro, me he aislado, me he encerrado. Y ya no quiero salir ni a la calle porque me da miedo salir, que algo me vaya a pasar ahora a mí. Es increíble, pero eso, así como lo estás diciendo, así sucede. Hasta te empieza que a dar me quedo, temor salir a la calle. Hasta sola. que me quedo en mi cama porque no puedo ir ya ni al baño, ya no puedo ni bañarme, ya no tengo nada por lo mismo de que tengo ese temor de que me vaya a suceder algo y esto me puede llevar a la depresión. Porque más cosas te generan ansiedad y cada vez más ansiedad y cada vez más angustias. Y ahora no solamente salir a la calle, no solamente manejar, no solamente hablar con las personas, sino que dejas de salir a la calle. Y de convivir con los míos. Dejas de convivir, empiezan a crecer los miedos. Ya me estás poniendo ansiedades. ansiosa. Porque el tiempo, ya se acabó el 941-9273. Perfecto, y recuerden brackets para todos, hoy hay junta 9999652672, un tratamiento y un proyecto de buena voluntad de brackets a bajo costo. Y nos vemos la próxima semana. Y quizás para hablar de qué se puede hacer. Exacto. En contra del estrés, porque hay muchísimas cosas que podemos pues hacer. a esas vamos desde que suena el despertador. Ya nos vamos. Paui, muchísimas gracias, nos vemos dentro de 8 días y a usted que pase un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Porque vivir en mente y en cuerpo sano es lo mejor para tu salud. Amor 100.1 presentó A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez. Este programa es patrocinado por Farmacias ISA. ¡Qué alivio!